Hola, soy Isaac Prada y me dedico a hablar sobre competitividad de pymes, de startups, de autónomos y profesionales independientes para ayudarte a saber cómo convertir cualquier negocio en un equipo de Fórmula 1, para demostrarte que se puede. Con todo esto, que hablo de competitividad, de gestión de equipos, de mentalidad en todos mis vídeos. Hoy voy a hablarte de una duda que me preguntaban estos días y que de manera recurrente me preguntan en los directos, en todas las sesiones que hago y en las formaciones, y es esas grandes dudas de cómo empezar a trabajar por tu cuenta, cómo empezar a pasar de trabajador por cuenta ajena a trabajador por tu cuenta. Fíjate que en muchos de mis vídeos hablo de la tendencia tan potente que hay y que el COVID no ha hecho más que acelerar para que los trabajadores cada vez más sean trabajadores independientes, que las empresas tienen que reducir sus costes fijos, tienen que ser más flexibles, responder más rápido a cambios de contexto como el que hemos tenido con la crisis del COVID y, por tanto, una de las maneras potentes, y esto es una herramienta positiva para el trabajador, no negativa. No es cuestión de trabajadores con malos contratos, contratados de cualquier manera para ahorrar costes. Eso es una manera de entender la flexibilidad que yo no comparto y que no es la manera correcta. Es una estrategia que puede funcionarte hoy, pero que es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Cuál es la manera adecuada de ser más flexible en los negocios? Sobre todo las pymes, las pequeñas y medianas empresas que necesitan ser más flexibles porque siempre son más vulnerables que las grandes empresas, por lo menos de hoy para mañana, en el corto plazo. Bueno, pues las empresas necesitan ser más flexibles contando con un equipo interno, pero luego con profesionales independientes que les ayuden para aportar talento, para aportar valor en aspectos concretos. Puede ser en un aspecto financiero, puede ser en un aspecto legal, puede ser en un aspecto técnico, puede ser como los competitive managers que yo formo, gestores de competitividad en cómo ser más competitivos. Bueno, pues a lo mejor no necesitas, como el concepto del consultor a la antigua usanza, tener un consultor 2 años, 3 años ayudándote a hacer un plan estratégico a medio plazo. Es que eso ya no funciona. Al final, hoy lo que cuenta es la ejecución. Como dicen en Silicon Valley, me encanta esta frase y muchas veces no digo muchas cosas que leo de lo que cuentan en Silicon Valley, de las frases, los tópicos, las ideas fundamentales, porque al final suena que solo vale para empresas que hacen rondas de inversión de varios cientos de millones de dólares y nada más lejos de la realidad. Esta me encanta y por eso la traigo. Y es que la ejecución se merienda a la estrategia. La estrategia es importante, por supuesto, pero tienes que pasarla por el filtro del campo de batalla. ¿Cuántas empresas hay que no tienen estrategia? ¿Cuántas hay que tienen estrategia pero que no saben ejecutarla? Eso es lo importante. Así que hay que tener la estrategia adecuada, sí, pero hay que ser flexible para saber cambiarla y saber ejecutarla. Bueno, pues vamos a ver en un contexto en el que el profesional independiente es tan importante para las empresas porque tienen que ser flexibles, no pueden tener tantos costes fijos, van a tener que tener profesionales independientes para distintas cosas. Esto es bueno para el profesional independiente porque va a poder trabajar para distintas empresas de distintos sectores, tener más bagaje, tener más creatividad, tener más experiencia y aportar más talento y más valor a cada nuevo cliente que tiene. Porque el profesional del futuro solo va a sobrevivir, solo va a brillar, solo va a crecer si aporta tres cosas, como te decía en mi vídeo anterior sobre el trabajador del futuro, y es si aporta valor, valor y valor. Así que vamos a ver cuando te decides a dar un cambio, a reinventarte como profesional y a lanzarte como profesional independiente, cuáles son los primeros pasos o las primeras dudas que puedo resolver. Tengo otros 2 vídeos en mi canal de YouTube que te pueden ayudar. Uno es el de los 5 principales errores, otro es el de los 5 principales aceleradores cuando montas un negocio. Tengo muchos otros vídeos sobre las características del profesional independiente, sobre las características del trabajo del futuro, así que te puedes ver esos vídeos, puedes ver esos vídeos y profundizar en todo lo que estoy contando. Pero hoy voy a hacer un vídeo compacto para las principales dudas de la gente que nunca se lo ha planteado, que nunca ha sido trabajador independiente, trabajador por cuenta propia y que tiene unas dudas básicas, fundamentales, como son fundamentalmente 3. La primera, cuando estoy trabajando en mi empresa y todavía me da mucho miedo dar el salto al vacío de lanzarme por mi cuenta al 100%, ¿puedo compaginar un trabajo por cuenta propia con un trabajo por cuenta ajena? La respuesta es sí, sin duda. Es una ventaja fundamental. Tú puedes trabajar en tu empresa de 8 a 5, de 8 a 6, no hay ningún problema y trabajar por cuenta propia en la actividad que desees, siempre evidentemente que no haya conflicto con la actividad que realices en tu empresa, por ética profesional y además por lo que estipule, por lo que aparezca en tu contrato de posibles incompatibilidades. Depende del trabajo, pues serán más o serán menos. Por ejemplo, en Fórmula 1 no te podías ir a otro equipo directamente, tenías que esperar un tiempo,
para que no te pudieras llevar de repente pues las ideas tecnológicas de un equipo a otro o tenías penalizaciones si lo hacías. Bueno, pues dependiendo del trabajo, no tiene que ser solo la Fórmula 1, puede haber incompatibilidades en tu contrato, pero en general, para una actividad que tú quieras lanzar, siempre puedes compatibilizar trabajo por cuenta ajena con trabajo por cuenta propia. Hay un matiz importante. Para esa duda de, ¿y me tengo que dar de alta como autónomo? No tienes que darte de alta como autónomo por debajo de unas ciertas cantidades, y esto es 100% legal. Solo tienes que hablar con un asesor financiero, un asesor contable, de los muchísimos que hay, y le preguntas, en tu caso particular, cuál es ese límite, a veces no es un límite concreto, es simplemente un rango de cantidades, para el que puedes facturar o en el que puedes facturar, y siempre que estés por debajo no tienes que darte de alta como autónomo y es perfectamente legal, no hay ningún problema y es una figura reconocida. Así que puedes preguntar en concreto para tu caso cuál sería ese rango de cantidades, pero para los primeros euros que ganes no hay ningún problema y así puedes de manera más segura, pues con pies de plomo, más seguro, tomando acción como siempre, pero sin tirarte, sin lanzarte al vacío, sin red, pues empezar a probar si esa actividad que querías lanzar realmente te da recursos suficientes como para plantearte lanzarte al 100%. Bien, Isaac, y una vez que decido lanzarme al 100%, ¿qué hago? ¿Me doy de alta como autónomo? ¿Es la única opción? Bueno, pues es la primera opción. Evidentemente, sabes que el autónomo tiene pues, que pagar una cuota a la Seguridad Social, tiene una cuota reducida, depende de la legislación. Actualmente tiene una cuota reducida durante un tiempo y luego ya tienes que pagar la cuota total en función de tu sector, de tu trabajo, de tu nivel, pues al final tienes una cuota u otra. Pero básicamente tienes una cuota reducida durante un tiempo y luego la cuota al 100%. Y tienes que ver si te interesa esa figura porque, como todo, al final tiene pros y tiene contras. El autónomo es una figura en la que tú eres una persona como tal física, que no eres una empresa, aunque puedas facturar, pero eso que diferencia al autónomo de, por ejemplo, una SL, una sociedad limitada, que es la otra figura más habitual cuando empiezas. Bueno, pues si piensas que vas a tener proyectos de más envergadura, proyectos de más ingresos, proyectos con más responsabilidad en caso de que haya una deuda, un impago, un problema con una máquina que entregas que no funciona, tienes que responder con garantías, tienes que responder financieramente, pues en esos casos es mejor la figura de la SL. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene lo que se conoce como responsabilidad limitada, por eso es sociedad limitada. ¿Qué supone eso? Supone que, al menos sobre el papel, luego hay algunos matices, pero en la mayor parte de los casos, el administrador, el dueño de la empresa, no responde con su patrimonio personal, con tu casa, con tu coche, con las cosas que tengas a tu nombre, no respondes de las deudas de la empresa. La empresa es una entidad totalmente independiente de ti, financieramente. Mientras que cuando eres autónomo, y esto hay muchos que se dan de alta como autónomos porque es lo más básico, lo más sencillo, lo más barato y ya está, me lanzo, no hay que pagar los 3.000 euros de capital social al principio, me doy de alta, es muy sencillito, le pago una asesoría contable y ya está, me da de alta. Bueno, pues está muy bien, pero tienes responsabilidad ilimitada. Eso quiere decir que si hay cualquier problema, respondes con tu patrimonio. No hay ningún problema cuando estás como profesional independiente, cuando estás como comercial, cuando estás como electricista, cuando estás como programador, cuando estás como cualquier tipo de profesional independiente, siempre que no te metas en contratos de mucha envergadura, que tengan mucho riesgo económico, que haya cosas que puedan fallar, que no dependan de que tú hagas bien tu trabajo. Bueno, pues en esos casos puedes plantearte la figura de la sociedad. Si no, la figura del autónomo es perfectamente válida, pero tienes que tener en cuenta esa parte de la responsabilidad, que en la mayoría de los casos no hay problema y no merece la pena meterse en una empresa porque tiene más costes, más complicación a nivel de papeles, a nivel fiscal, a nivel de control, pero te da ese respaldo si lo necesitas por el tipo de proyectos en los que vas a meterte. Así que eso en cuanto al, una vez que me decido a lanzarme al 100%, a ser profesional independiente, ¿qué figura tengo? Por supuesto, el autónomo también puede contratar, pero la manera más sencilla, más directa de contratar, la figura que está creada para eso, es la figura de la empresa. Pero como autónomo también tienes fórmulas para hacerlo. Y por último, lo más importante de todo, porque esto son preguntas al final formales, que esto pues te lo cuento en este vídeo para resolverte la duda, pero cualquier asesor te lo puede contar. Lo más importante, lo principal, te lo decía en el vídeo de los trabajadores del futuro, de cómo tiene que ser el trabajador del futuro, y te decía que todo está muy bien, que tiene que ser digital, flexible, tiene que ser tiene que tener más velocidad de respuesta, todo lo que te compartía. Pero al final lo más importante es que tiene que dar esas tres cosas que te decía al principio de este vídeo también. Valor, valor y valor. Y para eso tienes que analizar en qué das valor. Tienes que analizar si la idea que tienes de verdad tiene potencial o no. Nadie tiene la bola de cristal.
hablo en muchos de mis vídeos del concepto de matar proyectos, de la Fórmula 1, la mentalidad de matar proyectos. Si no lo has visto, puedes buscarlo en mi canal de YouTube y ahí, básicamente, buscas matar proyectos y te aparecen los vídeos en los que hablo de eso. Pues en esos vídeos explico el concepto de Fórmula 1 cuando tienes varias opciones. Bueno, pues ahora tienes varias opciones de ideas. Tú puedes pensar montarte como profesional independiente en 1, 2, 3 tareas o a lo mejor solo una, pero no sabes si va a funcionar o no. Así que no se trata de tener la bola de cristal, se trata de saber corregir el rumbo, pero antes hay que hacer un preanálisis, que es el que voy a compartir contigo en este vídeo, lo he mencionado también en otros de mis vídeos y lo trabajo en las formaciones que hago, que es el de los 4 grandes círculos. Hay 4 círculos fundamentales que tienes que analizar para ver si tu actividad está en la unión de todos esos 4 círculos. Porque si solo está en la unión de 2 de ellos, va a ser más débil como propuesta de negocio. Fíjate, los 4 círculos, y esto viene de, por ejemplo, corrientes como el pensamiento de diseño, que proponen 3 de estos círculos, pero yo añado, siempre lo digo, un círculo más, un cuarto círculo, y la unión de todos, ahí es donde tiene que estar tu idea. Si está ahí, tiene buena pinta, tiene potencial. Luego puede ir bien o puede ir mal, pero al menos empiezas ya con mucho más ganado. ¿Cuáles son esos 4 círculos? El primero es el talento. Evidentemente, tienes que lanzarte en algo que se te dé bien hacer. El segundo es que el cliente quiera, que los clientes quieran eso. Y fíjate que no digo que el cliente necesite eso. Sobre todo cuando no es un artículo de primera necesidad como la leche, el pan, la comida, las cosas que compras en el supermercado más básicas, cuando es un producto como un servicio de ingeniería, como un servicio de programador, como un diseño de páginas web, como un servicio de estrategia de marketing, cualquier tipo de consultoría, coach, cualquier profesional independiente, un abogado, un dentista, cualquiera, al final tú tienes que ver lo que el cliente necesita y lo que el cliente quiere. Y hay una diferencia, te lo pongo siempre con un ejemplo muy claro como es el ejemplo del iPhone. No sé si tú tienes un iPhone, yo no tengo un iPhone porque no me llama la atención, pero si tú tienes un iPhone o conoces a alguien que tenga un iPhone o productos de Apple, pues al final verás que no necesitan, en la mayor parte de las veces no son diseñadores que necesiten ese ordenador con más prestaciones o con funcionalidades de diseño especiales, sino que quieren esa imagen de marca, esa imagen de caché, de estatus, esa imagen de diseño, esa imagen de, bueno, independencia, elegancia, lo que quieras que te transmita, pues una marca como Apple cuando tienes el último modelo de iPhone. Seguro que no necesitas todos los píxeles de la cámara o todas las últimas funcionalidades que incorpora la última generación de iPhone respecto a la penúltima o 3 generaciones más atrás. Pero, sin embargo, quieres tener el último iPhone. Bueno, pues eso es la diferencia entre lo que el cliente quiere y lo que el cliente necesita. Las dos son importantes, pero lo que el cliente quiere siempre es más importante, porque al final compramos no con la mente, sino con la emoción, con la parte más antigua, más primitiva de la mente. Bueno, pues al final ese es el segundo de los círculos. Talento, lo que el cliente quiere, lo que el mercado está dispuesto a pagar, porque tú puedes tener un servicio maravilloso que el cliente querría, pero que no está dispuesto a pagar 10.000 euros por él, estaría dispuesto a pagar 500 euros. Bueno, pues tú tienes que ver si eso te deja una rentabilidad adecuada como para escalar, tener un negocio sólido, un negocio con una rentabilidad, un margen adecuado. Así que ese es el tercer círculo, lo que el mercado está dispuesto a pagar. Tienes que analizar cuál es el famoso plan de negocio, el modelo de negocio, el plan de mercado que tienes, y recuerda que ningún plan de mercado, ningún Excel, por muy bonito que sea, aguanta el primer contacto con el cliente real, con el mercado. Lo importante es el campo de batalla. Está muy bien tener ese análisis, pero hay que probar. Y hablo sobre esto mucho en otros de mis vídeos. ¿Cómo probar para fallar mucho? Sí, pero fallar rápido y fallar barato, como yo aprendí en la Fórmula 1. Y el último de los círculos, el que añado yo, es un círculo del que a veces nos olvidamos y que es importante sobre todo cuando trabajas como profesional independiente, porque al final estás menos arropado, tienes menos capas por encima como si fuera una cebolla que cuando trabajas en una empresa. Y es que te apasione de verdad. Por eso ese círculo lo suelo pintar, cuando lo pinto en las clases lo pinto en rojo, porque al final el resto de círculos son importantes. Pero si lo que haces, si en lo que tienes talento, que los clientes quieren y que el mercado está dispuesto a pagar, no estás apasionado por ello, no vas a tener el motor, la gasolina, los octanos necesarios o los caballos de potencia necesarios, si quieres, para superar los baches del terreno, los problemas, los momentos difíciles que le pasa a un trabajador independiente y le pasa a un trabajador por cuenta ajena, sí, pero que en el caso de un trabajador independiente o en el caso de negocios, pues al final hay que saber bandearlos, es una montaña rusa emocional, estás más expuesto, eres como la proa de un barco, está más expuesto a la tempestad, al viento, a las olas, al frío, y al final si tienes el método adecuado se puede gestionar sin problemas o con mucho menor riesgo, pero tienes que saber
en qué estás apasionado, porque eso es lo que te va a dar el motor para moverte y superar de manera mucho más fácil esos obstáculos. ¿Va a ser fácil? No, pero va a ser mucho más fácil. Así que estas son las claves que quería compartir contigo en este vídeo. Las primeras, más sencillas. ¿Cómo puedes compaginar tu trabajo al principio por cuenta ajena con un trabajo por cuenta propia hasta que empieces a facturar por encima de un nivel sin ningún problema? No tienes que darte de alta como autónomo. Luego, por encima de ese nivel, eso es buena señal, quiere decir que estás empezando a generar negocio, es como una bola de nieve que estás empezando a hacer más grande, pues ya tienes que plantearte si autónomo, con sus pros y sus contras, o bien sociedad, con sus pros y sus contras. No hay ninguna figura perfecta, pero tienes que ser consciente de lo que supone una y lo que supone otra. Y luego, lo más importante es que analices si tu idea de negocio está en la unión, tiene que estar en la unión de esos 4 círculos. Si hay uno que falla, cojea, es como un taburete que no tiene bien sus 3 patas. Bueno, pues esos 4 círculos del talento, el cliente, el mercado y la pasión, ese círculo rojo que es el que te da el motor y la energía para superar cualquier obstáculo. Y después de todo esto, tienes que recordar ese concepto que compartía en este vídeo y en el que hago mucho hincapié siempre, que es que todo esto está muy bien, pero al final lo más importante es saber ejecutar, tener resultados en el mundo real, porque las presentaciones de PowerPoint, los informes, los Excels están muy bien, pero al final lo que vale es la ejecución. Y por eso es tan importante saber llevar esto a la práctica. Y a eso me dedico con todos los vídeos sobre todos los contenidos que trabajo de competitividad, de cómo ser competitive manager, un profesional independiente experto que ayuda a cualquier negocio a convertirse, a funcionar como un equipo de Fórmula 1, cómo hacer que un equipo funcione más, que un negocio funcione más como un reloj suizo o como un equipo de Fórmula 1. Así que espero que te haya servido este vídeo. Si tienes dudas de cómo lanzarte a ser profesional independiente, espero que te ayude y consulta todo el resto de vídeos que tengo en mi canal de YouTube. Si te ha gustado este vídeo, como siempre digo, me encantará que le des a un like, me ayuda a saber qué contenido te sirve más, cuál te sirve menos. Y también lo puedes compartir, por supuesto, tienes el botoncito al lado, con la gente a la que creas que le va a ayudar de verdad. Eso es lo que más me llena y por lo que tengo todo este contenido gratuito en mi canal, para ayudarte a que sepas ser más competitivo en tu trabajo y a que sepas cómo hacer que cualquier negocio sea también más competitivo, para que estén cada vez más cerca de funcionar como un equipo de Fórmula 1.